Hola, buenas tardes a todos. Un placer aceptar la invitación que me hizo el estimadísimo doctor Ángel Moya, un querido amigo, para iniciar estas clases, este curso de Derecho Procesal Concursal o de Derecho Concursal Procesal en el Ateneo de Derecho Procesal. Realmente estábamos preparando un conversatorio común en panel para estas primeras líneas, estos primeros pensamientos y reflexiones, cuando me surgió un inconveniente con una reunión imprevista en el consejo directivo de nuestra facultad aquí en Córdoba y me veo forzado a simplemente dar algunas mínimas aproximaciones y dejarle el peso de la charla a su notable conocimiento como jurista. Valga simplemente estas palabras para decir que el debate entre el derecho en el derecho concursal sobre su naturaleza, es decir, si es procesal o es sustantiva, viene de larga data. Ya los grandes maestros, como don Héctor Cámara, Osvaldo Mafía, nos recuerdan que en Italia, nada menos que don Francesco Carneluti sostenía que el derecho concursal no era nada más que el estudio de las ejecuciones colectivas, obviamente. Claro. Por el contrario, Salvatore Sata advertía que los aspectos sustantivos que requería el concordato, como acuerdo entre el deudor y los acreedores, le daban una compenetración sustantiva que no podía dejarse de lado. Ese debate entonces entre los procesalistas y los concursalistas sobre la naturaleza de los procesos concursales llegó a nuestro país y dividió las aguas también. Hay trabajos muy valiosos de la doctrina que no viene a cuento desarrollar en estos brevísimos minutos. Solo quiero decirles que entre nosotros se impone la corriente virtualmente sustancialista de la mano de dos grandes maestros, el cordobés don Héctor Cámara y Osvaldo Mafia, quienes sostienen que si bien es cierto que el proceso concursal, como su propio nombre lo dice, ¿no es cierto?, tiene una modalidad colectiva pero procedimental, obviamente también lleva a cabo la complementación y la convergencia de aspectos sustantivos en orden al acuerdo entre el deudor, sea persona física o natural, o sea persona jurídica, sociedades y demás, ¿no es cierto? Y obviamente los acreedores. Y también, ¿por qué no?, el fuerte interés que tienen los trabajadores en la continuidad de la empresa y consecuentemente alrededor de esta suma de intereses y del propio Estado en que las unidades productivas mantengan su fuerza y su viabilidad económica para la mejor riqueza del país y como fuente generadora de trabajo, todo esto hace, ¿no es cierto?, que se imponga la tesis sustancialista. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que siempre se mantuvo vigente la fuerza de los aspectos procesales. Dirá Ernesto Martorell que en realidad el derecho concursal es un mix de contenidos sustantivos y procesales y que ese mix tiene una comunión, una convergencia de tal fuerza y vigencia que no pueden enseñarse separadamente. Y tiene razón. Fíjense ustedes que la articulación de la convocatoria de los acreedores que realiza el deudor o deudora, ¿no es cierto?,
Cuando la crisis lo atrapa en el clásico presupuesto objetivo de la cesación de pagos que hoy ha sido superado ampliamente y que podemos hablar, ¿no es cierto?, no solamente de dificultades económicas y financieras de índole general, como se trata en la regulación del APE, sino también de, propiamente dicho, de la crisis empresaria. Cuando el deudor, convoca a los acreedores, esta convocación es para llegar a un acuerdo, pero lo hace a través de un proceso universal y que consecuentemente dispara un juicio universal con una colectividad tanto patrimonial como activa, por supuesto, como de colectividad de los acreedores que le dan una tonalidad especial. Pero desde antaño nació esta característica de los oficios de los órganos de la quiebra. ¿Qué quiere decir? Pues que lo procesal va unido, amalgamado a lo sustantivo. Fíjense que en el derecho concursal, desde sus inicios, persiguió la verdad real y no meramente la verdad formal, como nació primero el proceso civil. Tal es así que el juez concursal conserva las facultades de investigación y de impulso de la causa por imperio del artículo 274 de la Ley 24.522, que es obviamente heredero de la anterior legislación 19.551 y de la anterior 11.719 y que viene del Código de Comercio velezano. Entonces, el oficio de los órganos de la quiebra que se articulan de manera tal que no hay, como dice Mafia magistralmente, una demanda en contra de los acreedores. No, hay una convocatoria, pero ¿quién termina realizando la convocatoria? El juez, que fije el periodo tempestivo de verificación, que a la vez es un proceso o es una etapa del proceso general. En una palabra, los procesos concursales, sean el concurso preventivo, sean la quiebra, sea el mismo APE, se dividen en distintas etapas procedimentales que tienen sus propias características, sus propias notas, no solamente las reglas generales de los artículos 273 y siguientes que modalizan, ¿no es cierto?, y le dan una tipicidad especial, sino también en toda su estructuración las características propias de la ley concursal van a impregnar a estos procesos que hacen valer, ¿no es cierto?, la responsabilidad patrimonial, la prenda común de los acreedores frente, ¿no es cierto?, a aquellos a quienes no se puede cumplir adecuadamente en tiempo y en forma y por lo tanto hay que convocarlos para lograr un reacuerdo, una renegociación, una reorganización empresaria, como se dará ahora, una reestructuración de pasivos, ¿sí? Realmente es apasionante cómo uno advierte que los aspectos sustantivos y procesales son una misma cosa. El principio de taxatividad de las apelaciones, que está contenido en el artículo 273, inciso tercero, y que se conoce en realidad como de inapelabilidad de las resoluciones, no sé, tiene una modalidad muy específica. Y lo mismo sucede con los demás aspectos, como las notificaciones y el mismo régimen de no prevención del juicio principal. El juicio principal no puede perimir porque está bajo el impulso del juez. No es un mero impulso procesal, es el impulso procesal y el impulso como director del proceso. Y por eso requiere de la sindicatura, artículo 275, que si uno lee la gama de facultades que tiene el síndico, le dispara, ¿no es cierto?, una serie de resortes procedimentales y no procedimentales que han hecho decir de Osvaldo Mafia, ¿no es cierto?, que
el síndico, como órgano del concurso, tiene una serie de facultades que impiden, ¿no es cierto?, definirlo estrictamente como funcionario y que si bien a veces representa al deudor, a veces a los acreedores, en rigor también puede representar a lo que se llamó la masa de acreedores y que en realidad es hoy con el lenguaje actual al concurso, pero que en definitiva, ¿no es cierto?, lo relevante es que actúa en interés de la ley. Lo que requiere el síndico y también el juez es actuar en interés de la ley. ¿Y cuál es el interés de la ley? Que se cumplan las finalidades propias de la legislación 24.522. De ahí que el procedimiento es absolutamente particular. Piensen ustedes por un minuto en lo que llamamos en una forma abreviada el fuero de atracción, pero que implica nada menos que la suspensión de las acciones, de todas las acciones de contenido patrimonial, a ver, con las excepciones del artículo 21 y del 132, suspensión de acciones, radicación ante el juez del concurso, es decir, desplazamiento de la competencia, prohibición de iniciar nuevas, salvo expresas excepciones como las laborales. Realmente es una revolución procesal, pero que tiende a ¿qué? A poder articular la reorganización, la reestructuración de los pasivos. De allí entonces que hablar del derecho concursal es hablar del derecho procesal concursal y también del derecho concursal procesal. Por eso la excelentísima idea del grupo de docentes que se ha puesto al frente de este curso sobre derecho concursal o de derecho procesal en la faz concursal. Para mí, un placer haberlos podido acompañar y en otra oportunidad podremos tener una charla más alongada sobre algún tema puntual. Muchísimas gracias, Ángel, doctor Moya, por tu generosidad para todos los demás dictantes y autoridades de la casa donde se desarrolla esta alternativa de abordaje del derecho procesal concursal.